Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para continuar aprendiendo acerca de los cuadriláteros, en esta ocasión vamos a ver la última clasificación de los cuadriláteros que son los paralelogramos. Bien, acompáñenme entonces a ver este interesante tema dirigido para ustedes chicos del cuarto año en secundaria en nuestro curso de geometría. Y bien, empecemos con lo que es la definición de un paralelogramo. Es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos que son paralelos. Entonces, a diferencia de los trapecios que habíamos visto ya la semana anterior, los trapecios tienen un par de lados paralelos, ¿no es cierto? Justamente son las bases, ¿recuerdan? La base menor y la base mayor resultan ser paralelas. El paralelogramo tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, es decir, aquí tenemos el lado superior, el lado inferior, son paralelos. El lado izquierdo y el lado derecho también son paralelos entre sí. Entonces acá dice bien clarito, AB es paralelo a DC, BC es paralelo a AD. ¿Ok? Esto nos da algunas ventajas en la figura, en el gráfico. ¿Por qué? Porque al ser líneas paralelas, rápidamente nos damos cuenta, primero, de que los ángulos opuestos en este caso van a ser de la misma medida. Es decir, acá tenemos ángulos opuestos alfa y acá también en los vértices B y D, beta y beta. La segunda ventaja que nos da el que sean los lados paralelos 2 a 2 es de que la suma de alfa y beta, al ser lados paralelos, es 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. ¿Qué más? Las diagonales, bueno, ya sabemos acá que las diagonales se están cortando por el punto medio, ¿no es cierto? Pero ¿eso por qué? Justamente a raíz de que los lados son paralelos, significa que los lados van a ser también de la misma medida. Por eso acá dice bien clarito, AB resulta ser igual a CD, BC resulta ser igual a AD, lo cual es algo muy importante que recordar en un paralelogramo. Tenemos que las diagonales van a cortarse por el punto medio, obligatoriamente. Si el centro del polígono es O, significa que la diagonal AO, o la parte de la diagonal AO, sería igual a OC. Por eso acá dice bien clarito M y M. Y en el caso de la otra diagonal, la diagonal en este caso más pequeña, BD, también el punto O biseca a la diagonal BD, de manera que BO es igual a OD. Bien chicos, entonces este es el tipo de cuadrilátero que tiene dos lados opuestos que son paralelos. Bueno, vamos a ver que dentro de los paralelogramos existe una subclasificación. Existen 4 tipos de paralelogramos. Acompáñenme a ver cada uno de ellos. Empecemos con el romboide. El romboide vendría a ser un paralelogramo que tiene sus lados consecutivos de diferente longitud y las medidas de sus ángulos interiores diferentes de 90 grados. Algunas veces el término o el romboide es confundido o se trata de un sinónimo de la palabra paralelogramo. Es decir, a veces en las preguntas de los problemas dicen, se tiene un paralelogramo. Entonces, como que te da a entender de que se trata de un romboide generalmente, ¿ok? Bien, entonces, como verán ustedes, la imagen que tenemos del romboide es prácticamente la misma que hemos visto en la diapositiva anterior. Solamente hay que tener en cuenta que los ángulos, dice acá, deben ser diferentes de 90 grados. Porque si fuera 90 grados ya estaríamos hablando de otra figura. Veamos al rombo. El rombo es un paralelogramo que tiene sus lados de igual longitud y las medidas de sus ángulos interiores diferentes también de 90 grados. Pero acá hay una observación. Las diagonales. La diagonal mayor y la diagonal menor, vamos acá a anotarlo con una línea. A ver si logran acá observar. Observen aquí, chicos. A ver, miren. Toda esta longitud vendría a ser la diagonal mayor, que le vamos a colocar letra D mayúscula, ¿ok? Esa es la diagonal mayor.
Y la línea que va justamente aquí, así, esta vendría a ser la diagonal menor, de minúscula. Entonces, en un rombo, la diagonal mayor y la diagonal menor siempre van a ser perpendiculares. Y eso es lo que les quería comentar como dato interesante acerca de las diagonales. La diagonal menor, como segmento, siempre va a ser perpendicular a la diagonal mayor. Vamos anotándolo aquí. La diagonal menor es perpendicular a la diagonal mayor. Entonces, esa es una característica del rombo. Siempre se cumple justamente esto en cualquier tipo de figura de esta índole. Ahora, también es importante mencionar de que como las diagonales del rombo, ya sabemos que en un paralelogramo se cortan por el punto medio, aquí podríamos aplicar justamente un teorema que es el teorema de Pitágoras. Teniendo en cuenta que el rombo tiene sus lados de igual longitud, es decir, todos sus lados del rombo son iguales en medida. Observemos que acá dice medida A, todo mide A, todos los lados del rombo. ¿Ok? Eso hay que considerarlo porque nos va a servir para resolver algunas preguntas más adelante. Muy bien, entonces ahí está justamente lo que es el rombo. Pasemos a ver al siguiente paralelogramo, el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo que tiene sus lados consecutivos de diferente longitud y las medidas de sus ángulos interiores igual a 90 grados. Es decir, son ángulos rectos, pero sus medidas son diferentes. De los lados, me refiero. Entonces, ahí está el rectángulo, muy conocido por todos. Sus diagonales, en este caso, miden lo mismo, es decir, sus diagonales son exactamente iguales y se cortan por el punto medio. Acá hay que tener en cuenta que podríamos aplicar también un teorema de Pitágoras, pero considerando toda la diagonal con los lados A y B, es decir, considerando toda esta medida. Y toda esta medida vendría a ser 2 veces M, si ustedes observan, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos al rectángulo. Y bueno, ¿cuál es el último cuadrilátero? El famosísimo cuadrado. Hemos ido desde los menos conocidos hasta los más conocidos. El cuadrado vendría a ser un paralelogramo que tiene sus lados iguales en longitud y las medidas de sus ángulos interiores iguales a 90 grados. Es decir, a diferencia del rectángulo que tenía lados diferentes, bueno, un par de lados diferentes, el cuadrado tiene todos sus lados iguales en longitud. Por eso acá, como vemos, tenemos aquí lado A y A, ¿cierto? Ahora, algo interesante es que cuando ustedes trazan la diagonal, obviamente las diagonales se van a cortar por el punto medio, eso está clarísimo. Pero cuando ustedes trazan las diagonales, se forman triángulos de 45 grados. Es decir, tenemos acá un ángulo de 45 y acá también un ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Y si trazamos las diagonales, también resulta otra cosa interesante, es que como acá también resulta ser 45, si acá tienes 45 y en el otro vértice también tienes 45, el ángulo que faltaría no nos quedaría de otra que el ángulo que falta acá tenga que ser 90 grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que la suma de los ángulos debe ser 180. Si tienes 45 y en el otro vértice también hay 45, ¿qué significa? Que el ángulo que falta es 90 grados. ¿Ok? Entonces, esa particularidad podemos encontrar en el cuadrado. Hay que recordar que en el cuadrado podemos aplicar justamente lo que es los triángulos notables para encontrar la medida de en este caso, de la diagonal. La diagonal, vamos a colocar acá una línea diagonal, un color azulito para que se pueda distinguir un poquito más. Observen esta diagonal. Ahí está. Esa diagonal tendría una medida
de A raíz cuadrada de 2. Vamos a dibujar la raíz porque como en el Zoom no hay editor de ecuación, ahí está. ¿Ok? Ahí está. Esa sería la medida de la diagonal. Recordando el triángulo de 45 y 45 grados. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Bien, chicos, hemos llegado a la parte de los ejercicios. Como es costumbre, vamos a resolver los ejercicios atrás, en la pizarra. Así que me acompañan para poder explicarles. Bien, chicos. Vamos a resolver entonces las 4 preguntas de corrido de una vez, planteando los postulados de manera verbal, dado que no vamos a escribir obviamente los planteamientos de las preguntas, pero sí vamos a resolverlas. Así que chicos, atentos por favor. Bien, en la pregunta número 1, me dicen, en un romboide ABCD, yo ya previamente he hecho los gráficos, como ustedes podrán ver, por lo menos los gráficos principales. Se traza la bisectriz interior del ángulo B. Entonces, vamos a trazar la bisectriz interior del ángulo B de esta manera. Aquí trazamos la bisectriz interior y tendríamos así este ángulo alfa y este ángulo alfa me determina que hemos trazado una bisectriz interior. Ahora, me dicen que intersecta al lado AD en el punto P, es decir, aquí sería el punto P. Si AB mide 8, AB, esto mide 8, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de PC y BD. Entonces, vamos a trazar adicionalmente los segmentos PC y BD. Ahí está. A esos segmentos le vamos a obtener el punto medio. Entonces ubicamos el punto medio, vamos a colocar acá con color negrito. A ver, más o menos el punto medio estaría por aquí. Y de acá también más o menos estaría a una altura similar. Ahí está. Entonces, este segmento está uniendo los puntos medios de ambas líneas. Ahí está. Y por acá de la misma manera, ¿no? Serruchito y serruchito. ¿Ok? Bien, este es el segmento que me están pidiendo. X. Bien, chicos, de la imagen que tenemos aquí, primero hay que tener en cuenta de que si observamos a este segmento, a el cuadrilátero BPDC, como si fuera un trapecio, este segmento sería el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y eso recordamos que hay una fórmula para él. Es la base menor menos la base, perdón, la base mayor menos la base menor dividido entre 2. Entonces, mi estrategia es encontrar la base mayor, la base menor, restarlos y dividirlos entre 2. Para eso, primero, recuerdan ustedes que los lados son paralelos, ¿no es cierto? En un paralelogramo, en un romboide. Entonces, si acá es alfa, aquí sería también alfa, por ángulos alternos internos. Y si acá es alfa, y acá también es alfa, significa que acabo de determinar de que este segmento es igual a este. ¿Por qué? Porque hemos formado un triángulo isósceles. Es decir, que esto también mediría 8. Si esto mide 8, vamos a colocarle que este segmento PD es B. ¿Ok? Entonces, la parte de arriba, el segmento BC, como tiene que ser igual al segmento AD, entonces todo esto es igual a esta línea. Por lo tanto, acá sería 8 más B.
Si se dan cuenta, ya tengo una expresión para la base mayor y ya tengo mi expresión para la base menor. Y como lo voy a restar, no me va a interesar cuál será la medida de b minúscula. Entonces, por lo tanto, x ¿a qué será igual? Base mayor sería 8 más b menos la base menor, b, y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto saldría? B menos B se cancelan y 8 entre 2 me quedaría 4. Ahí está la respuesta. Muy bien. Pregunta número 2. Dice, el perímetro de un rombo, el perímetro del rombo, yo ya he graficado el rombo previamente, recordando que el rombo tiene como característica que sus lados son iguales y además las diagonales se cortan de manera perpendicular. ¿Qué más? Dice, el perímetro del rombo es 40 y su diagonal mayor mide 16. Es decir, toda esta diagonal va a medir 16. Y me dicen que el perímetro es 40. Calcule la longitud de la otra diagonal. Bueno, si le dicen que el perímetro es 40, dividir entre 4 lados significa que cada lado va a medir 10. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ¿qué más? Recordamos que las diagonales se bisecan. En todo paralelogramo sucede eso. Entonces, si esta diagonal mide 16, cada una de estas partes sería 8 y 8. Bueno, creo que está muy evidente lo que vamos a hacer. Vamos a colocar que esta parte es x, y como la parte inferior también va a medir x, encontraré el valor de x, lo duplicamos y encontraremos la diagonal menor. Entonces, justamente la diagonal menor vendría a ser este segmento, ¿no es cierto? El segmento que estamos trazando aquí. Esto sería la diagonal menor que nos están pidiendo. Bien, entonces, en el triángulo que tenemos acá, ¿cómo hallaríamos x? Por Pitágoras, tendríamos que x al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Y aquí me quedaría que x al cuadrado es igual a 100 menos 64, sabemos que es 36. De donde x vale 6. Por lo tanto, la diagonal menor, ¿cuánto sería? Sería 2x, es decir, 12. ¿Se entendió? Muy bien. Pregunta 3. Vamos a variar un poquito el ángulo de la cámara para poder observar el resultado de la pregunta 3. A ver. Ahora sí. Listo. Muy bien. Bien, chicos, en la pregunta 3, a ver, vamos a ver qué dice. Dice, ¿qué figura se forma si se trazan las bisectrices de los ángulos interiores de un rectángulo? A ver, yo ya he graficado al rectángulo. Sabemos que el rectángulo tiene sus ángulos rectos en sus 4 vértices. Ahí está. Y me piden allá la figura que se forma al trazar las diagonales. Las diagonales no, las bisectrices interiores de sus ángulos interiores. Entonces, vamos a graficar esas bisectrices teniendo en cuenta que la bisectriz divide un ángulo en 2 partes iguales. Entonces, aquí, miren. Tracemos acá una bisectriz. Más o menos algo así. Acá tenemos ángulo de 45 grados
y ángulo de 45 grados. Ahí más o menos esa es la bisectriz. En la otra esquina, de la misma manera. Por aquí. Ahí está. 45, 45. Por acá, de la misma forma, trazamos aquí la bisectriz. Acá sería 45 y 45. Y la última bisectriz sería aquí. Ahí está. 45 y 45. Pero me están pidiendo la figura que se forma al trazar esas bisectrices. Entonces, estoy en obligación de prolongar justamente a esta figura e intersectarla. Dice que se intersecta en 4 puntos diferentes. Justamente estas son las intersecciones. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y la emisión será formar, ¿qué figura se formará? Bueno, chicos, si acá es 45 y acá es 45, significa que acá es 90, ¿no es cierto? Entonces, al interior también, acá también sería 90 grados. Por acá de la misma forma, si acá es 90, acá también será 90 grados. Y por consecuencia lógica, también aquí se formarían ángulos de 90 grados. Es decir, esta línea implica que acá se forman ángulos de 90 grados. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? Este 90 es porque acá tenemos 45 y 45, acá sería 90. Y este 90 vendría a ser acá porque acá es 45, 45, acá también sería 90. Entonces, ya demostramos de que los ángulos interiores en la figura que acabamos de trazar es un cuadrilátero que tiene 90, 99, 90 grados. Ahora, ¿sus medidas serán iguales de sus lados? Vamos a investigar. Ustedes saben que en el triángulo de 45, 45, acá es bolita y bolita, ¿no es cierto? Así, bolita y bolita. Por acá también sería bolita y bolita, dado que tenemos lados iguales. ¿Qué más? Si estos lados miden bolita y bolita, ¿cuánto medirían entonces los segmentos que faltan acá trazar? Si ustedes se dan cuenta, los segmentos que faltarían trazar van a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si acá tenemos, miren, en el triángulo de 45, 45 que está acá, se supone que acá también esta medida va a ser igual que esta, ¿no es cierto? Y si ya tengo bolita y bolita, los lados que faltan tendrían que ser iguales. Lo mismo pasa en el triángulo de 45, 45 que está por acá. Si todo esto es igual a esto y ya tengo bolita y bolita, significa que este segmento que falta tendría que ser igual al segmento que está aquí. Por lo tanto, acabo de demostrar que el cuadrilátero que se forma vendría a ser un cuadrilátero que tiene lados iguales y ángulos rectos. Por lo tanto, el cuadrilátero que se ha formado es un cuadrado. Muy bien. Pregunta número 4. El perímetro de un cuadrado es 24. Calcula el perímetro del cuadrilátero determinado por los puntos medios de los lados. Entonces, si vamos a unir los puntos medios de los lados, tendríamos que colocar acá, justamente aquí, graficar los puntos medios. Aquí de esta manera. Y unimos justamente esos puntos. Así también. Por acá de la misma forma.
y finalmente aquí. Ahí está. Ahora, veamos. Como son puntos medios, ya saben ustedes que acá sería palito, palito. Todo viene igual. Es un cuadrado. 90. 90. Muy bien. ¿Qué más? Como se trata de puntos medios, vamos a averiguar cuánto miden. Dicen que el perímetro es 24. Significa que todo tendría que tener medida de 4 lados. 24 entre 4 sale 6. Es decir, todo esto va a medir 6. Pero como son segmentos iguales, ¿cuánto mide cada segmento? 3 y 3. Entonces, como todo mide 6, cada partecita va a medir 3. 3. Por acá también 3. 3. ¿Vamos de acuerdo? Ahora, me piden hallar el perímetro del cuadrilátero formado por esta unión de puntos medios, es decir, el perímetro de esta figura. Chicos, no será difícil darse cuenta de que este triángulo sería de 45 y 45. Todos los triángulos que se han formado son de 45 y 45. Y en el triángulo de 45 y 45, ¿cuáles son sus medidas notables? ¿Recuerdan? Es K, K y K raíz de 2. Entonces, vamos a encontrar justamente la hipotenusa. Ah, miren, y justamente acabamos de demostrar de que la figura formada es un cuadrado, ¿no? Porque si acá es 45, acá es 45, el ángulo que falta es 90. Bueno, ¿cuánto sería entonces la medida de la hipotenusa? Sería 3 raíz de 2 por el triángulo de 45 y 45. 3 raíz de 2, 3 raíz de 2 y 3 raíz de 2. Por lo tanto, ¿cuál sería el perímetro? El perímetro sería 4 veces 3 raíz de 2, lo cual vendría a salir 12 raíz de 2. Bien, chicos, entonces ahí están resueltas todas las preguntas de la práctica. Está bastante sencillo, ya seguramente cuando estemos en la plataforma Zoom vamos a reforzar cada una de estas preguntas y también vamos a resolver otras preguntas más. Bien, chicos, queda para ustedes también que puedan intentar resolver las otras 4 preguntas. Hemos culminado y a la próxima semana a través de la sesión Zoom vamos a reforzar justamente las preguntas restantes. Muchas gracias y felicitaciones por aquellos que han llegado a esta parte del video. Les agradezco haber prestado mucha atención a lo que les he explicado y nos encontraremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.